Hola, buenas tardes, buen domingo, bendecido domingo. Vamos a compartir algo de la palabra de hoy. No me quiero perder las meditaciones como las venimos teniendo, compartiendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, en la primera lectura del día de hoy domingo, la liturgia nos presenta el capítulo 5 del libro de los Hechos. Una partecita ya la habíamos meditado hace unos días, pero en la última parte, desde el versículo 40 y 41, esos no. Por eso vamos a ver qué nos dicen, o mejor dicho, les comparto lo que me dice y de repente a lo mejor puede servir. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienza así. Dice, el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre. Y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, estuvimos meditando hace unos días en esta palabra y vamos agregarle alguito que es lo que hoy la liturgia le agrega a este texto del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, después de haberlos hecho azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Vamos a hacer un recordatorio, a ver, para recordar un poquito y ponernos en contexto. Pedro y Juan habían sido apresados. De repente, Dios envía un ángel que los libera de la cárcel. Pedro y Juan van a la comunidad, le cuentan lo que había sucedido. Hay una gran oración de la comunidad agradeciendo a Dios y alabándolo por la grandeza de la maravilla que había hecho de soltar, de liberar de la cárcel a nuestros amigos Pedro y Juan. Fue tan fuerte la oración que la alabanza, el reconocimiento que hacen de quién es Dios y de la obra de Dios en ellos, que tiembla la tierra, tiembla el suelo donde estaban. Bueno, les avisan a los sumos sacerdotes que los mandan a buscar, porque es como que los querían enjuiciar Bueno, los mandan a buscar y resulta que les dicen, la cárcel está cerrada, pero la abrimos y ellos no estaban. Aparecen otros y les dicen, los que ustedes encerraron en la cárcel están predicando en el templo el nombre de Jesús, ese al que ustedes mataron. Entonces los llevan de nuevo y ¿qué sucede? Los reprueban y les recuerdan lo que les habían dicho. Nosotros les habíamos prohibido que ustedes predicaran en el nombre de ese hombre.
¿sí? En ese nombre. Pero ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Entonces Pedro le responde, en esa encrucijada, en esa cosa que están entre la espada y la pared, en realidad Pedro la tenía bien clarita. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A ustedes que son hombres o a Dios? Del cual tenían una experiencia muy viva. Porque esto es para tener en cuenta. ¿Cuál es mi experiencia de Dios? Porque en este caso, que es una regla de discernimiento cuando nos quieren imponer algo, más allá de la investidura que tenga aquel que nos quiera decir algo que tengamos que hacer y que de repente nos dé un poco de cosa por su investidura, en realidad, si Dios me está diciendo otra cosa, bueno, hay que tomarlo con pinzas, hay que formarse bien, pero estamos en tiempos en donde hay mucha confusión ideológica, no sé si decir ideológica porque esto no es ideología, esto no es una ideología, creer en Dios no es una ideología, Dios no es una idea, Dios es una persona. Yo no creo en una idea cuando creo en Dios, creo en una persona. Por eso, y aquí viene la razón del discernimiento que estoy haciendo, si estoy creyendo en una persona que está viva y que me dice que esto es lo que tengo que hacer, y eso que tengo que hacer coincide con la doctrina de la iglesia, ya discernido ese mensaje, discernida la verdad revelada, es parte de la revelación, es parte del discernimiento que ha hecho la iglesia en el Espíritu Santo. Y viene otro a querer decirme algo contrario. Por más que sea, no sé, de una persona de gran investidura dentro de nuestra iglesia, pero es contrario a lo que Dios me dice, a lo que la iglesia dice, en el nombre de Jesús, entonces yo aquí es muy simple. No tengo que obedecer a un hombre. No importa la investidura que tengas, tengo que obedecer a Dios. El tema es un poco complicado, porque en realidad creo que la idea es clara, pero el temor interior es de decir, a ver, no nos convirtamos en el mensaje evangelista en que lo que yo interpreto es lo que está bien y de repente creo estar muy segura de algo, pero la estoy pifiando en algo y estoy creando una iglesia nueva. Entonces por eso el tema es, para nosotros la verdad está revelada, la iglesia es la que tiene la última palabra, es la que habla en el nombre de Dios y Dios me habla a través de la iglesia. Por eso lo importante siempre va a ser lo que la iglesia dice. Pero cuidado, porque hay personas que en el nombre de Dios y en el nombre de la iglesia, que es la que contiene el tesoro de la revelación, la que lo guarda celosamente, de repente puede estar diciendo una versión nueva o distinta de lo que es la verdad revelada y del discernimiento que ha hecho sobre esa verdad la misma iglesia. No sé si me explico, pero bueno. La cuestión es que entre dichos y diretes, en este momento hay bastante confusión en muchos aspectos y unos predican una cosa y otros predican otra. Entonces acá dice, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque hombres de la iglesia me dicen hacer una cosa y otros hombres y mujeres de iglesia me dicen hacer otra cosa. ¿Qué hago? Creo que tenemos que orar mucho, que son tiempos de mucha oración, muchísima oración y discernimiento. Pedir el don del discernimiento, pedirlo, pedir a Dios y dejar en claro en una conversación transparente
y honesta ante Él, que es la verdad, y decirle, Señor, no encuentro respuesta aquí en este discernimiento que estoy haciendo o en esto que me interesa saber, porque quiero vivirlo según tu voluntad, no quiero vivirlo según la mía. Quiero saber cuál es la verdad, quiero saber cuál es tu voluntad, quiero saber qué debo hacer o cómo debo pensar o cómo debo enfrentar esta situación. Hay mucha confusión a veces con respecto a eso. Y a mí, entre otras cosas, el tema de la voluntad de Dios, voluntad de Dios, voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. Y hay una confusión muy grande porque a veces un acompañante espiritual, un director espiritual, alguien que te acompaña en tu vida espiritual, tiene que rezar tu vida con vos. Tienen que rezarla juntos. Pero hoy casi que no encontramos esos guías espirituales. Jesús, por lo tanto, se transforma en el guía espiritual más importante que tengo. Por lo tanto, los encuentros y las citas las debo tener con Él, con Jesús, y orar. O sea, estar en su presencia, charlar con Él, depositar la vida en sus manos y esperar la respuesta. Una respuesta sobre la situación que sea que esté pasando y por sobre todo esperando en esa respuesta la salida, la solución o la luz, en todo caso, que necesito para mis próximos pasos a seguir. El tema es que para que tener la seguridad de que algo viene de Dios y es de Dios, esa luz que nos llega, porque Dios no es sordo ni es indiferente, y le importa más que a mí mi felicidad y mi vida, más que a mí, por lo tanto, con toda seguridad, primero que me escucha y segundo que va a atender mi reclamo, mi clamor, mi pedido, lo va a atender, lo va a escuchar y lo va a atender, o sea, va a hacer una devolución, va a devolver en gracia. Pero esa gracia, esa devolución que yo sienta de parte de Él, tiene que estar de alguna manera confirmada en el Espíritu Santo para saber que es de Dios. ¿Y cómo se da eso? Bueno, puede darse de muchas maneras, pero para que tengamos un ejemplito chiquito, a ver, Señor, ¿qué tengo que hacer acá? Me ofrecieron este trabajo, estoy buscando trabajo, me ofrecieron este trabajo y me ofrecieron este otro, me ofrecieron 2. Señor, a ver, ¿cuál debo tomar? Y de repente uno está a la derecha, en la dirección, ¿no? Para ir al trabajo, uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Y de repente viene alguien y me dice, sin saber nada de todo esto, y me dice, che, vos sabés que, por ejemplo, un ejemplo, estoy dando algo muy ido, pero para que quede claro lo que es una confirmación. Viene alguien y me dice, che, vos sabés que tuve un sueño con vos, en que te dirigías hacia la derecha de tu casa y te encontrabas con un camino de bendición. Y justo vos estabas pensando, Señor, ¿qué trabajo tomo? ¿Este que está a la derecha de mi casa o este que está a la izquierda? O sea, directísimo, clarísimo, o sea, las confirmaciones en el Espíritu son así, clarísimas, no te dejan duda. Espero que se haya entendido el ejemplo, porque de repente esto no lo pensé, la meditación que quería hacer de la palabra iba por otro lado y el Señor me llevó por este. Bueno, así que yo trato de ser dócil al Espíritu y comparto lo que siento. Bien.
Y el Señor me dice esto, la persona esta me dice esto, y digo, ya está, el trabajo que tengo que tomar es aquel que para ir a Él tengo que tomar cuando salgo de mi casa para la derecha. Salgo para la derecha y me voy a mi trabajo, acepto ese trabajo y ese será mi camino de bendición. Amén. Bien. También puede ser que de repente uno dé muchas vueltas a la hora de hacer un discernimiento, uno dé muchas vueltas y la respuesta esté en uno. Nosotros cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay a veces, nuestra conciencia a veces se comporta de manera tan escrupulosa. ¿Y qué tengo que hacer? Supongamos otro ejemplo. En este trabajo tengo 2 trabajos. En uno me ofrecen 1.000 pesos de sueldo y en el otro me ofrecen 2.000. En el que me ofrecen 1.000 tengo que trabajar 4 horas u 8 horas. Supongamos que tengo que trabajar 8 horas y en el que me pagan 2.000 trabajo 6 horas. En el que me pagan 1.000 tengo que aprender a hacer lo que me piden, el servicio que me piden, y en el otro ya estoy preparada para hacerlo. ¿Cuál voy a elegir? Y bueno, no tengo que estar preguntándole a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me estás dando en bandeja lo que estoy necesitando. Un buen sueldo, estar preparada para eso y tener más tiempo para atender mi casa, mi familia, etc. O sea, está clarísimo. No tengo que tener miedo de tomar ese tipo de decisiones. Dios me bendice en la decisión que tomo, me bendice en lo que me ofrece, me bendice y está conmigo, más allá de lo que yo decida, porque soy libre. A veces lo que sucede es que tenemos miedo de la libertad. Y en un país como el nuestro, es muy común que tengamos miedo de la libertad. Es muy común. En un país, en un contexto social, también nos educan, nos forman, configuran y nos dicen qué tenemos que pensar. Religiosamente a veces también. La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que trabaje. Pero Dios no me va a venir a decir cada pasito que tengo que dar. Empezá caminando con el pie derecho y después con el izquierdo y después hace un salto. Dios no me va a decir eso. Dios me va a pedir, ¿querés un trabajo? Te doy un trabajo. Ahora esforzate, haz lo mejor que puedas, haz de tu trabajo una bendición. O sea, ponele todas las ganas, hacelo con amor. Poné lo mejor de vos, sé honesta. Eso es lo que quiere el Señor. Y después de ahí Él me bendice y Él trabajará incluso conmigo. Hablamos de divina voluntad. Hoy hice un viajecito con unas hermosísimas hermanas que vinieron del sur y me contrataron para hacer el viajecito, para llevarlas hasta la casa de retiro, del aeropuerto a la casa de retiro, así charlábamos. Uy, lo que charlamos. Divina voluntad. ¡Qué hermosura! Jesús no me va a decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Él me da lo que necesito para vivir y después que lo haga en Él. Eso es hacer su voluntad. Que lo viva en Él, que lo haga en el amor. Cuando hago algo en el amor, lo hago en Dios. Eso es hacer su voluntad. No es estar pensando que tengo que responder como si Dios fuese un policía. Y esto no es fácil de comprenderlo. Para muchos no es fácil. Para los que la tienen clara, a veces cuando venimos los laicos a preguntar algo de eso, es como que ni siquiera lo dicen porque creen que lo sabemos. Y a veces no sabemos eso. Hay muchos sacerdotes o hermanos muy crecidos en la fe que creen que todo el mundo la tiene clara y no todo el mundo la tiene clara. Y esto lo digo porque a mí me pasó. Me hubiera gustado que alguien me lo diga mucho antes. Hay cosas que me costó comprender
lo que significa ser libres. Me costó comprender lo que significa, lo que es hacer la voluntad de Dios. Me costó muchísimo. Ustedes no saben cuánto. Me costó muchísimo. En un momento pensé que Él me tenía que decir si tenía que ir para adelante o para atrás, para la izquierda o para la derecha, porque no quería ofenderlo. Y el Señor, a veces en su silencio, lo que me decía: Chani, elegí, yo estoy con vos, te hice libre, elegí, y vayas a donde vayas, yo voy a estar con vos. Voy a ser quien te abra los caminos, voy a ser el que te dé las fuerzas, pero las fuerzas y las energías que gasté pensando si estaba haciendo bien o si estaba haciendo mal, algo que de por sí era una bendición en sí misma, digo, pero qué manera de perder el tiempo y energías y fuerzas para comprender de que soy libre. Nos cuesta un montón comprender lo libres que somos. Nos cuesta muchísimo comprender lo libres que somos. Nos cuesta vivir en libertad. Yo creo que más de una vez tenemos miedo de la libertad. Miedo de elegir. Miedo de equivocarnos, de errarle. Entonces necesitamos que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos más seguros. Y si Dios me lo dice, entonces cuánto más seguro. Y Dios lo que me dice es: elegí, te hice libre, y no tengas miedo, porque yo estoy con vos. Lo único que tenés que hacer para no equivocarte es seguir orando, es seguir dándome permiso para que yo viva en vos, con vos. Que me dejes ser tu bendición, que me dejes ser fuente y manantial de gracia para tu vida. ¿Cómo cuesta comprender eso? Al menos a mí me costó muchísimo. Ni hablar cuando nos hacemos dependientes a veces de otras personas, porque de alguna manera le estamos poniendo sobre las espaldas de las otras personas, de la o las otras personas, la responsabilidad de decirme lo que tengo que hacer y que eso que me digan sea justo lo que estoy necesitando y acierten en que sea lo bueno para mí. ¿Qué clase de inseguridad es aquella que me hace dudar de todo? Que no puede discernir dónde estoy parada y qué es lo que busco de mi vida. ¿A qué es lo que le temo tanto? ¿Una falta de seguridad hacia uno mismo quizás? No estar seguro de uno mismo, supongo. Pero si Dios está conmigo, ¿a qué le temo? Si Él me dice, cuando tengas duda, vení ante el Santísimo Sacramento. Allí estoy vivo, allí estoy. Te voy a guiar, te voy a dar luz. Vamos a una adoración eucarística y olvídate. La fuente de todas las gracias es un río de gracias, el que sale del corazón de Jesús y llega al tuyo. O sea, si tengo dudas de mí, por lo menos que no tenga dudas de Él.
Entonces, si tengo que tomar una decisión, si tengo miedos, voy a la fuente de todas las gracias, a la fuente de la verdad, a la luz misma, que es nuestro Jesús. Y se acabó el problema. Se terminó ahí. Es todo lo que tengo que hacer. Vivir una vida sacramental. Me confieso todos los meses. Voy a la misa. Voy a recibirlo. Le pido que me enseñe a amarlo, que me enseñe a confiar en Él. Para que Él sea mi mayor seguridad. Para que Él sea la única dependencia que tengo. Yo les cuento todo esto y para mí sigue siendo difícil algunas cosas de lo que estoy diciendo. ¿Y cuántas veces, y esto lo digo haciendo una confesión, cuántas veces me ha pasado de enojarme con Él, con Jesús, y recriminarle? Acá me fue mal, acá esto otro, acá ¿por qué? Y patatín y patatán y qué sé yo. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al enemigo? También, más allá de que está siempre haciendo daño y siempre buscando cómo dañarnos. Sin embargo, hermanos, hay respuestas que están en uno, que tenemos que sentarnos, dejar de rezar como loros y dialogar con el Señor entregando la vida y entregándole nuestras preguntas, nuestras dudas. Se iba. Bueno, no me voy a olvidar, creo que estaba contándole algo y bueno, se cortó el internet acá en casa. Creo que es capaz que sea la hora de terminar este videíto y para seguir con el otro. Pero, sí, les decía que más de una vez me enojé con el Señor y que de alguna manera lo hacía responsable de las cosas que me pasaban, cuando en realidad las respuestas muchas veces estaban en mí, tenían que ver conmigo. Él no era el culpable de lo que me pasaba. Hay muchos nudos y muchas ataduras que están en nosotros, en nuestro interior, y que Él está haciendo todo lo posible para hacerme libre. La libertad viene del encuentro con la verdad. Cuando me encuentro con la verdad, instantáneamente quedo libre. A veces estamos atados en algunos aspectos de la vida porque estamos creyendo en cosas falsas. Sean cosas que nos dejaron como herencia nuestros padres, sean vivencias que hemos tenido y quedamos resentidos y empezamos a creer mal o a pensar mal y en eso nos hemos aferrado. En la idea nomás de muchas veces de sentirnos víctimas, continuas víctimas del resto del mundo, cuando en realidad Dios me dio todo para que yo pueda ser libre y no ser víctima, ni tampoco victimaria, sino una persona libre, fuerte, decidida, firme. Cuando unida a la verdad, vivo en el amor y más allá de lo que pase, de lo que hagan el resto del mundo conmigo, de lo que piense el resto del mundo de mí, de lo que pase a mi alrededor, yo me mantengo firme en el amor. Y no hay quien me pueda pisar la cabeza. Siempre dije y digo y creo que voy a decir lo mismo, y que es, no hay persona más temida que las personas libres. No hay personas más fuertes que las personas libres. Y si no, miremos a Jesús, que libre dio su vida. La única manera. Amar, no puedo amar si no soy libre. Por eso hay que revisar continuamente la vida.
¿En qué estoy atada? ¿En qué parte de mi vida estoy bloqueada? No puedo avanzar. ¿Por qué miedo? ¿Por qué problema? ¿Por qué fobia? ¿Por qué situación? ¿Por qué trauma que haya vivido en el pasado? Bueno, es hora de verlo, de mirarlo de frente y decirle, a ver, bueno, lo que sé que tenga que decirle, pero en Dios, con la gracia divina, y seguir adelante nuestro camino, seguir adelante nuestra marcha, seguros, firmes, confiados, porque Dios está conmigo. No confío en mí, confío en Él. Amén. Voy a hacer otro ahora. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao.